Ay, perdón, pensé que estaba hablando. Ya, sí, gracias por eso. Eh, entonces, vuelvo a repetir que no puede estar cámara de pero para que más ya la voy a encender. Y ahorita vamos a tocar ya, perdón, para no terminar la garganta. Vamos a tocar el tema de la semana 6, es el último tema para el parcial, ¿ok? Que se divide en dos, lo que es la circunferencia y la parábola, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con lo que es la circunferencia. Bien. Para poder pasar a lo que son las ecuaciones de la circunferencia, primero vamos a conocer algunas partes de esto, ¿ok? Bien, entonces, para poder determinar una circunferencia, lo primero que debemos determinar es el centro de circunferencia, que en este caso estaría aquí. Y usualmente se le coloca O o se le coloca una C, por la misma palabra centro, ¿ok? Después, de la circunferencia podemos trazar un punto cualquiera, ¿ok? En este caso vamos a trazar el punto S y la distancia entre el centro y el punto C sería lo que nosotros vamos a conocer como radio, ¿ok? Y acá lo voy a colocar. O C sería el radio, o también como, conocida como una R minúscula, ¿ok? Y este va a ser siempre positivo, ya que al ser una distancia se le coloca este valor absoluto. Bien. Después tenemos la distancia entre dos puntos en la circunferencia, en este caso D y E, pero acá hay un detalle que va a tener que pasar por el centro de la circunferencia. Entonces, la distancia entre estos dos puntos y que pasa por el centro de la circunferencia lo vamos a denominar como diámetro, ¿ok? Y el diámetro tiene una característica, que si nosotros nos estamos dando cuenta, al pasar por el centro nos va a dar dos radios. Entonces yo digo que el diámetro es 2 veces el radio, ¿ok? Bien. Otro punto dentro de la circunferencia que tenemos es la distancia entre dos puntos, pero esta vez sin pasar por el centro. Acá tenemos B y A, y en este caso lo vamos a llamar una cuerda, ¿ok? Cuerda se va a decir cuando no pasa por el centro de la circunferencia. Bien, a ver, ya. Otro punto que tenemos que tener en cuenta aquí es, primero vamos con el LS, que sería la recta secante. La recta secante, que es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos, aquí y aquí, ¿ok? Mientras que la LT, que es la recta tangente, va a cortar a la circunferencia en ponerlo con otro color aquí, en un único punto. Y el detalle aquí es que al unir el centro con el punto que está cortando la recta tangente, se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces la recta tangente va a ser perpendicular al centro de la circunferencia. ¿Ok? Después, más detalles. El O, que nosotros conocemos como el centro de la circunferencia, también va a tener sus coordenadas. En este caso, H, que está hacia el eje de la X, y K hacia el eje de la Y. Sería H y K serían las coordenadas del centro de la circunferencia. Una vez tenemos ya todos los elementos, vamos a pasar a lo que ya son las ecuaciones que nos sirven para los ejercicios. Bien, vamos a comenzar con lo que es la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Ok? En este caso, a ver, ¿por qué se llama en primer lugar ecuación canónica? Se dice ecuación canónica porque el centro de la circunferencia va a coincidir con el centro de las coordenadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el centro que nosotros tenemos aquí va a tener como coordenadas el 0 punto y coma 0, ¿ok? A eso se refiere ecuación canónica. Esta es la menos usada, pero siempre hay que tener un buen concepto referente a ella.
¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es el punto P, vamos a decirle, y ya habíamos hablado que la distancia era la conocida radio, ¿verdad? Entonces, el punto P también va a tener sus coordenadas, que en este caso sería X y Y, que si trazamos las perpendiculares respectivamente, aquí sería X y aquí sería Y. ¿Y qué nos estamos dando cuenta que tenemos aquí? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué aplicamos cuando tenemos un triángulo rectángulo? Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, de ahí es donde nos surge nuestra ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a y al cuadrado. Entonces, vamos a colocar un pequeño ejemplo. Me dice a mí que el centro de la circunferencia es 0,0, o sea, es igual a las otras ordenadas. Y me está diciendo que yo tengo el punto Q, sea el punto Q menos 15 y 8, ¿ok? Entonces, con menos 15 y 8, y me piden calcular a mí la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Primero tengo que calcular el radio, ¿ok? ¿Y cómo voy a calcular el radio? El radio va a ser calculado como la distancia entre el punto P y el centro. Entonces, aquí tenemos que recordar la clase pasada que trabajamos recta, cuando trabajábamos con distancia, ¿ok? La fórmula sería, la distancia es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y todo esto con su raíz. Entonces, resolviendo que tengo la distancia que Z, que es lo que me piden, sería ¿cuánto? Menos 15 menos 0 al cuadrado más 8 menos 0 al cuadrado y todo esto con su raíz. 15 elevado al cuadrado me da 225 y 8 elevado al cuadrado me da 64. Su raíz, sumando estos dos, me da 9, 8 y 2, siendo la raíz 289, 17. Muy bien. Listo. Ahora, una vez que tengo el radio, yo no lo voy a dejar ahí nomás, sino yo lo tengo que reemplazar en esta ecuación que hemos descubierto. Entonces, yo digo, ecuación de la circunferencia, para no estar colocando ecuación canónica, sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. ¿Ok? Esta sería mi respuesta final. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta este punto? Continuemos. Bien, ahora vamos a pasar a la ecuación no binaria. Esta se podría decir que es la más usada, así que hay que tener en cuenta de dónde sale, por así decirlo. ¿Ok? Bien. Ahora, si nos damos cuenta, el centro de la circunferencia ya no va a estar en el mismo centro de las ordenadas, sino va a estar ya dentro de la localización, en un punto que no sea cero. Ok, entonces, nuevamente tenemos a nosotros el punto P con X y Y, siendo sus coordenadas. La distancia del centro al punto es el radio. Y ahora yo le voy a decir a las coordenadas del centro que se llamen H y K. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar perpendiculares de cada uno. Pero se nos en derecha. Este es X, este es Y, este es H y este es K. Entonces, si yo me doy cuenta, el valor que está aquí sería la diferencia entre X
y h, mientras que el valor que está aquí sería la diferencia de mi y con mi k, ¿verdad? Bien, entonces nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería r al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, ¿ok? Y nos damos cuenta que es la misma propiedad que ya había estado planteada, solo que en diferente orden, ¿ok? Bien, y aquí hay que tener algo, voy a resaltar un punto que nos voy a dar más adelante en parábola, que la x siempre va a estar con la h, mientras que la y siempre va a estar con la k, ¿ok? Ya lo vamos a explicar más adelante, pero hay que tener en cuenta este dato. Ahora, pongamos un ejemplo. Ok. Bien, coloquemos el primer ejemplo. Eh, Se me dan a mí dos puntos, sean 6K, 6Q, perdón, en el cual, digamos, a mi punto de, o sea, a mi centro va a ser C. Entonces, C, sea el centro, va a tener las coordenadas menos 2 y 5, y Q, que va a ser mi otro punto, perdón, menos 5, va a ser mi otro punto extremo, que sería 4 y 3. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que calcular? El radio. ¿Y cómo se calculaba el radio? Siendo la, perdón, siendo la distancia, ¿ok? Y eso se calculaba con la fórmula que hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Que sería h al cuadrado, h2 x2 menos x1 todo al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y todo esto por la raíz. Entonces, simplemente vamos a reemplazar esos valores. Entonces tendríamos 4 menos 2 todo al cuadrado más 3 menos 5 igual todo al cuadrado y su raíz. Me quedaría que r es menos por menos más, entonces 4 más 2, 6 al cuadrado más lo mismo, 3 menos 5 más 5, 8 al cuadrado, en raíz. R sería igual a 36 más 48 con raíz, perdón, 64, que sería R es igual a la suma y con la raíz, y R finalmente me daría 10. Entonces, una vez ya con la raíz, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación que tenemos aquí, siendo mi H y mi K 2 y 5 respectivamente. Entonces, la ecuación de la circunferencia sería x menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces me quedaría x más 2 al cuadrado más y más 5 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Ok, esta es la forma más común en la que nos va a pedir los conocidos cuando se va a plantear la respuesta. Ok, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que es la ecuación ordinaria de la circunferencia? Vamos a pasar a lo que es la ecuación general. ¿Sí? Bien, la ecuación general es, perdón, es representar la ecuación ordinaria, pero de forma más extendida. ¿Y a qué me refiero con esto? Ok, nuevamente graficamos el centro, que es HK, y aquí sería el punto P, que es X, y Y. Entonces, ¿a qué me refiero yo con extender la ecuación ordinaria?
vamos a colocarlo aquí, x más h al cuadrado menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es resolver estos cuadrados para tener de una forma lineal. Entonces sería x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado. Y el r va a pasar a todo hacia el otro lado restando para que me quede únicamente 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Lo voy a ordenar colocando primero los cuadrados, después solo con variables y al final tengo un independiente. Entonces, comenzamos con x al cuadrado más y al cuadrado. Igual seguimos el mismo, empecé con la x. Vamos a empezar con la x acá. Menos 2ky más h al cuadrado más k al cuadrado menos c al cuadrado. Y así me la sigo. Y nos podemos dar cuenta que toda esta ecuación tiene una forma muy similar a esta, ¿verdad? Únicamente que acá me dice D, E y F. Bien, entonces vamos a colocar que valor de cada uno. D, X, eso sería igual al menos 2H. E va con el Y, entonces yo estaría agarrando el menos 2K. Y todo lo que me sobra sería mi F. Entonces, de aquí van a partir las tres fórmulas secundarias también muy importantes, que sería el valor de D, el valor de E y el valor de F. D terminaría siendo menos 2H, E menos 2K, y F sería igual a H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si se complica mucho memorizar las fórmulas, digamos, me tengo que aprender la ecuación ordinaria, la ecuación general y aparte las subfórmulas de la ecuación general. Entonces, yo tranquilamente, acordándome solo la ecuación ordinaria, ya puedo extenderla, de la cual nacería la ecuación general, y ya, y de la propia saldrían las subecuaciones, ¿ok? Por eso lo estoy colocando donde sale, para que no se compliquen aprendiéndose mil y un fórmulas, ¿ok? Entonces, hasta ahí quedó todo claro antes de pasar a la segunda parte, que sería geometría analítica, perdón, parábola. En cuanto al tema parábola, sí es un poquito más pesadito, por así decirlo, pero voy a explicárselo de la forma más sencilla que pueda ser posible, ¿ok? Así que vamos a comenzar primero con los elementos iguales a la circunferencia. Bien, la parábola es un gráfico en forma de una U. ¿Y a qué me refiero con forma de una U? Si ustedes en el ejercicio van a poder, si lo plantean, van a poder ver de esta forma que es una U, naturalmente, una U volteada, una C al revés y una C normal, pero claramente la C también es una U, solo que de costado. Entonces, ¿qué partes tiene esta parábola? Bien, la parte que creo que la mayoría conoce es el vértice, que está por aquí, ¿ok? Es el punto más alto o más bajo que tiene la parábola, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí B, y aquí colocamos que la B significa vértice. Y en este caso, el vértice está cayendo justo en el eje de las coordenadas. Entonces, en este ejemplo, el vértice sería 0.0. ¿Ok? Bien. Después, una vez que tenemos el vértice, podemos pasar hacia la recta en la cual se ubica el vértice. En este caso sería
en la recta LF, es esta, y estamos señalándola, y la recta LF no va a ser conocida como recta, sino va a ser conocida como eje focal. ¿Y yo a qué me refiero con eje focal? Que va a ser aquella recta que contenga tanto el foco como el vértice. Ya, pero Ariana me ha explicado qué es el vértice, pero no me has mencionado el foco. Bien, el foco va a ser el puntito que esté aquí, el cual va a tener, perdón, que es el punto fijo delante de la parábola. Y en este punto va a ser donde se concentre la luz, por eso se le dice foco, ¿ok? Ya esta definición ya tiene un poquito más para física, por así decirlo, ¿ok? Pero solo hay que acordarnos que se llama foco. Entonces colocaría que F es el foco. Bien, otro punto que tenemos que tener en cuenta es el ya conocido, que sería acá punto P, Q, R, en este caso vamos a poner Q, que sería el X y Y, que es el punto dentro de la parábola, ¿ok? Siendo X y Y las coordenadas que se encuentran, los números que se encuentran dentro de la parábola, ¿ok? Después, la recta que está intersectando al foco. ¿Cómo se va a llamar esta recta? ¿Vale? Entonces, la recta que está intersectando el foco va a ser conocida como lado recto, ¿ok? Y este es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco y se limita por la parábola. Como ven aquí, están con los extremos, no salen de la misma y está intersectando. ¿Qué, ¿Qué más? Ok, vamos a tomar la recta que está aquí, que se le dice L o D, que sería la directriz. Entonces colocamos L o D va a ser la famosa recta directriz. ¿Y qué es la recta directriz? Es la línea paralela que se opone a la parábola. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi parábola de esa forma, va a estar hacia el lado izquierdo. Si yo la tengo de esa forma, va a estar hacia este lado. Hacia abajo, hacia arriba, la directriz. Y si está hacia arriba, abajo va a estar la directriz. O sea, no va a intersectar a la parábola. Va a ser paralela a la parábola y para tener una mejor indicación sería al lado recto, ¿ok? Perdón, ¿no? Bien, otro punto que tenemos que resaltar aquí sería, claro, la distancia. Pero, ¿qué distancia me está hablando? Bien, la distancia entre el vértice y la parábola, y el foco de la parábola, que sería lo que está aquí. Entonces, esta distancia va a ser conocida como la letra P. ¿Y qué es esta letra P? Esta letra P va a ser el llamado parámetro. ¿Ok? Pero si nosotros estamos hablando de la distancia del vértice al foco, entonces este parámetro va a ser colocado entre valor absoluto. Porque cuando nosotros hablamos de distancia, no podemos decir que de un lado a otro es -5, -4, no. Tienen que ser números enteros. Entonces yo digo, distancia vértice al foco es el valor absoluto del parámetro. Pero la misma distancia del vértice al foco, perdón, va a ser la misma distancia del vértice a la directriz. Entonces aquí también va a ser P. Por ende, la distancia de la directriz al foco va a ser 2P. Y esta 2P va a ser la misma distancia que tenga del foco
hacia un lado en la parábola. Y igual aquí, 2p, 2p. ¿Ok? Bien. Creo que hasta ahí ha quedado todo claro. ¿O quieren que repita algún punto? Bien, pasemos al... Bueno, ahora sí vamos a con las ecuaciones. Comencemos con la ecuación canónica. Vuelvo a repetir, se dice ecuación canónica cuando el vértice, es igual al origen de coordenada. Eso quiere decir que mi vértice va a tener los valores de 0 punto y coma 0 punto y coma 0. Bien, entonces, vamos a explicar de dónde salen las fórmulas para que si no se acuerdan bien y tengan los demás valores lo puedan resolver. Vamos a comenzar ubicando el punto P, que es el punto al cual nosotros vamos a terminar, que sería acá. Sea el punto P, X punto y coma y la distancia del punto P al foco. Después nos están diciendo que L, la directriz, va a ser igual a la negativa del parámetro. ¿A qué me refiero con esto? Y hay que tener en cuenta algo. Cuando mi L, o sea, mi directriz, sea negativa, claramente va a estar hacia el lado izquierdo o hacia el lado de abajo. Pero en este caso me está diciendo que va a ser tendiendo a X. Entonces, ¿qué quiere decir cuando esté tendiendo o sea igual a X? Que la directriz va a intersectar al eje X. ¿Y cuál es el eje X? El de aquí. Entonces, mi directriz va a estar trazada perpendicular, ¿ok? No es que ustedes vean, porque había algunos casos de que yo veo KX, entonces mi directriz está aquí. No, cuando se ve el X en la directriz es porque la va a intersectar, ¿ok? Aquí está la directriz. Listo. ¿Qué más? Ya tenemos ubicado el punto P. El foco, ¿ok? El foco, las coordenadas, las coordenadas que va a tener el foco en la parábola va a ser el parámetro punto y coma cero. ¿Por qué punto y coma cero? Porque nos estamos dando cuenta que no se está moviendo en el eje Y, sino se está moviendo en el eje X. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos. Hay una propiedad que me dice, la voy a escribir aquí, que la distancia entre el punto P y el foco va a ser la misma que la distancia entre el punto P y la directriz. ¿Y yo cómo voy a saber la distancia entre el punto P y la directriz? Básicamente me va a dibujar una perpendicular. Y yo sé que esto vale X, ¿verdad? Porque trazando con coordenadas sabemos que vale X. Y esto yo también sé que vale P, porque acá me está diciendo que vale P. Porque ya habías mencionado en los elementos que la directriz al vértice es igual que la directriz al foco. Y estos valores se le denominan parámetros. Entonces yo digo, mi distancia del parámetro a la directriz es X más P. Listo. Y vamos abajo ya. Y la distancia del punto P al foco, o sea, esta, ¿cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba la distancia entre dos puntos? Con la fórmula de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo con, ya todo le sacamos raíz, ¿verdad? Entonces eso vamos a realizar aquí, que sería
x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado y a todo le saco raíz. Entonces, resolviendo, ¿qué me le daría? X al cuadrado menos 2xp más p al cuadrado más y al cuadrado, que sería menos 2, ya te entiendo, que sería más x más p todo elevado al cuadrado. Entonces, terminamos de resolver este cuadrado también. X al cuadrado lo cambiamos todo igual en la parte de aquí. Al cuadrado más 2xp más p al cuadrado. Entonces, x al cuadrado se va con x al cuadrado, lo mismo con p al cuadrado que al cuadrado, y el y lo vamos a bajar. Y el menos 2xp pasa al otro lado, sumamos menos 4xp. Y esta sería mi ecuación canónica. Algunas aclaraciones aquí es que nosotros nos tenemos que dar cuenta de cuánto vale nuestra P, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con cuánto vale nuestra P? Porque nosotros sabemos que P siempre va a tender, o sea, P siempre se le va a colocar el valor absoluto, ¿verdad? Para que sea una distancia. Pero también hay que tener en cuenta, ¿cómo decirlo? Allá. Hay que tener en cuenta hacia dónde está, hacia dónde tiene que abrir, ¿ok? Hacia dónde tiene que abrir nuestra parábola. En este caso, nuestra parábola está abriendo hacia la derecha. Entonces, si mi parábola está abriendo hacia la derecha, eso significa que mi P va a ser mayor a 0. Y por eso abre a la derecha. Además de que abre a la derecha, podemos hacer una correlación de que si mi P es positiva, entonces en mi ecuación canónica también va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos la ecuación canónica para lo que es la forma inversa, aquí sería y al cuadrado es igual a menos 4p de x. ¿Y por qué menos 4p de x? Porque mi p al ser menor a 0 va a abrir hacia la izquierda. Abrir hacia la izquierda. Otra aclaración más de que yo como sé cuándo coloco y al cuadrado, cuando coloco x al cuadrado. Y aquí pasamos a la siguiente parte de la ecuación canónica, que tiene la misma explicación, así que realizarla solo sería expander más y no poder llegar a los ejercicios. ¿Ok? Así que solo hay que tener en cuenta que la demostración es la misma. Entonces, yo digo que la ecuación canónica, cuando está en forma de una U o de una V, sería x al cuadrado es igual a 4p de y, y aquí sería x al cuadrado es igual a menos 4p de y. Ahora, tanto, como yo sé que acá comienza con la x, el y va acá y acá comienza con la y el x va a ser 1. Bueno, hay que fijar. Nuestra parábola, ¿hacia qué lado? Perdón, está apuntando. Está apuntando hacia la y. Entonces, si está apuntando mi parábola hacia el eje y, yo voy a colocar la y primero. En cambio, si mi parábola está apuntando hacia el eje x, yo voy a colocar la x primero, ¿ok? Y de igual forma, si mi p es mayor a 0, mi parábola abre hacia arriba. Pero si mi p es menor a 0,
mi parábola abre hacia abajo. ¿Ok? Bien, listo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta respecto a lo que es la ecuación canónica? Tienen que repetir una parte. ¿Cuál es X y cuál es Y? Bien, nuevamente voy a repetir aquí. Yo sé que voy a trabajar con las X principales cuando mi parábola, o sea, la punta de mi parábola esté apuntando hacia el eje Y. En cambio, si la punta de mi parábola está apuntando hacia el eje X, yo sé que voy a trabajar con la X actual. Y ya si yo veo que va hacia arriba, entonces es positivo, 4PY. Y si va hacia abajo o hacia la izquierda, ya es negativo, menos 4PY. ¿Ok? Ahí sí quedó claro. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar, sí, ok, con la ecuación ordinaria. Para la ecuación ordinaria es, técnicamente también es la misma demostración que la anterior, solo que en este caso le estamos sumando en que sea h más b, porque como ya no está en el centro, entonces mi vértice va a cambiar, o sea, ahora sí va a tener valores mayores a 0, ¿ok? Mayor o igual a 0. Entonces, por eso acá decimos que es h más b, porque yo acá, mi foco, mi punto, entonces de aquí a aquí, de aquí a aquí, va a valer y menos k. ¿Y por qué va a valer y menos k? Porque como sabemos, todo esto vale y. Y esta partecita del vértice me está diciendo que esto vale k. Entonces, la parte más corta es la mayor con la menor, y menos k. Lo mismo con la x. Hasta aquí vale h, mientras que todo vale x. Entonces, la partecita corta es x menos h. ¿Ok? Y por eso acá ponemos con el parámetro. Bien. Ahora, vamos a tener en cuenta aquí nuevamente de que si P es mayor a 0, P es menor a 0, se abre hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. Y nos estamos dando cuenta de que la punta de mi parábola está apuntando hacia la Y. Por ende, yo voy a comenzar mi propiedad con la Y. Y aquí lo que ya estaba mencionando de circunferencia, que mi Y siempre va a ir con la K y la X siempre va a ir con la H. Entonces, así una pequeña memotecnia. Si yo tengo Y, le coloco K, lo elevo al cuadrado y en otro lado va 4P y lo mismo, X y H. Y negativo. ¿Ok? Ah, y como yo sé si es P positivo o P negativo, ya lo había mencionado, si está hacia el lado derecho o hacia arriba es 4P, mientras que si está hacia el lado izquierdo o hacia abajo es menos 4P. ¿Ok? Igual. Y la punta de mi vértice está chocando hacia la X. Por eso yo estoy iniciando aquí con la X. Igual, la X va con la H y la Y va con la K. ¿Ok? Entonces, solo recomiendo aprenderse uno nada más y ya de ahí van jugando con los valores de que lleva con K y si ya yo veo que está mi vértice hacia los ordenados y los abscisas, ya sé cuál colocar primero o cuál colocar segundo. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta?
No, bueno, si el vértice es cero, como ya hemos dicho, que es poco común, que lo coloque, sí recomendaría que hagas lo que es la ecuación canónica. No digo que esté mal que se haga la ordinaria, pero recomendaría más la canónica porque es un tanto más sencillo para él. Pero si ya realmente ves que en las claves eh, del examen colocan que es y menos K, ahí sí ya, sí, definitivamente tienes que hacerlo. Sí, todo depende de cómo te planteen el ejercicio. Bien, ahora pasamos a la ecuación general, que esta ya es más extensa. Y son solo pequeños detalles, por así decirlo, porque si se dan cuenta, tienen la misma forma. Ah, me han hecho acordar. Cuando yo estoy trabajando con las ecuaciones generales, sí o sí tienen que tener la forma que dice la propiedad. O sea, yo no puedo tener 2x al cuadrado más 4y más 4x menos 5y. No. Este 2 sí o sí tiene que suprimirse. Entonces me quedaría un x al cuadrado más 2x menos 5 medios de y. ¿Ok? Porque el primerito siempre tiene que respetar, siempre tiene que estar con un sin ningún cociente acompañado. ¿Ok? Bien. Entonces. Aquí solo decirles que es x al cuadrado más de x menos más y más f es igual a cero. Usualmente no te ponen esta ya en cuanto a lo que es parábolas, lo que mayormente viene es la ecuación ordinaria. ¿Ok? Y aclaraciones de cuándo se trata con x y con y, ya lo venimos repitiendo. Mi, mi cabecita se me está tratando hacia la x, por ende la x principal. Y si está tratando hacia la y, entonces mi ecuación va a comenzar con una y. ¿Ok? De ahí el vértice sería el que está aquí, ya sabemos. El foco está acá adentro. La directriz se trazaría aquí. Y estos ejercicios no suelen venir tan, ¿ok? Pero igual hay que tenerlos en cuenta. Listo. Bien, ahora sí vamos a pasar con los ejercicios, pero antes de esto quisiera que aclare algo más. ¿Ok? Quiero que repita algún punto que no se haya quedado claro. Parece que no hay dudas, entonces vamos a pasar a resolver ejercicios. Bien. Primero me dice, hay la ecuación de la circunferencia cuyo centro es menos 2 y menos 4 y su radio 5. Nosotros ya tenemos un centro, entonces vamos a usar la ecuación canónica, ¿verdad? Entonces vamos a colocar centro es menos 2 y menos 4. Entonces, si yo coloco h y k, mi h sería menos 2 y mi k sería menos 4. Listo. ¿Y mi radio? ¿Cuál sería mi radio? 5. Muy bien. Mi radio sería 5. Listo. Entonces, ¿qué aplico aquí? La ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria. O también podría aplicar la ecuación general. Aunque como ya sabemos, de la ordinaria va a venir la general, pero a algunos les gusta más aprenderse todas las fórmulas, así que vamos a colocarlo en los casos. Entonces, la ordinaria, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Reemplazando sería x menos menos 2 todo al cuadrado más y menos 4 todo al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. X menos 4 al cuadrado más y menos más 4, perdón, acá está 2 al cuadrado
es igual a 25. Continuamos resolviendo x al cuadrado más... Ah, no es que esté mal que yo lo deje de esta forma, sino que, como dije, ya depende de las alternativas, puede haber una alternativa así o una alternativa como la ecuación general. ¿Ok? Entonces resolvemos. X al cuadrado más 4x más 4 más y al cuadrado más 8y más 16 es igual a 25. Ordenamos x siempre los cuadrados primeros. 8y más 20 es igual a 25. Y recordar que tenemos que dejar hacia el otro lado 0. Entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado más 4x más 8y menos 5 es igual a 0. Y esa sería mi respuesta. Ah, y acá hay que aclarar que si, por ejemplo, yo tengo que me sale, eh, o sea, no que me salga, sino que me dé la ecuación. 4x al cuadrado más 8, no, más 4y al cuadrado más 4x más 8y menos 16. Yo no puedo decir que esa ecuación es correcta, porque a mí lo que me está diciendo mi fórmula es que sea de, para la forma, x al cuadrado más y al cuadrado de x más y más f es igual a 0. Y aquí no tiene esa forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuarta, 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 cuarta. Y así, una vez se convierta en la forma correcta, lo voy a poder utilizar. ¿Ok? Solo una pequeña aclaración que digamos. Bien, ahora, en la ecuación general, ustedes que se aprenden las fórmulas, aquí hay que escribir menos 2h menos 2k y h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, ¿qué me termina quedando? X al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por menos 2 más 4x menos 2 por menos 4 más 8y. Aquí sería menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Que sería 4 más 16 menos 25. Y me terminaría quedando de la misma forma que el otro lado. Así que ya va a depender de ustedes cuál de las dos formas usar y cuál, por así decirlo, se le hace más rápido. Hay que recordar que si lo hacen rápido, también tienen que hacerlo con seguridad, ¿ok? Bien. Pasamos al ejercicio número 2. Me dice, los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos P menos 6 y menos 2, Q menos 3 y menos 8. Ahí en la ecuación de la circunferencia. Bien. En este tipo de problemas lo que se recomienda es graficar. Entonces, trazamos nuestro círculo, circunferencia, colocamos el centro y me dice diámetro. Diámetro. Entonces aquí tendría mi punto Q de menos 3 y 8. Y aquí mi punto P de menos 6 y menos 2. Entonces, como hemos dicho, el diámetro son dos puntos dentro de la circunferencia que intersectan entre sí. Por ende, el valor que tenga R aquí va a ser el valor que tenga. ¿Y qué era cuando habían dos valores iguales entre la recta? Era punto medio, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular las coordenadas de mi centro, lo que yo voy a hacer es calcular el punto medio. Entonces, ya hemos trabajado esta fórmula la semana pasada, ¿verdad? Todo se correlaciona. Punto medio es la semisuma de las abscisas con la semisuma de las coordenadas, ¿verdad? Listo. Entonces, mis coordenadas del centro serían menos 3 menos 6 sobre 2 y menos y 8
menos 2 sobre 2. Mis coordenadas finalmente me darían menos 9 medios y 3. ¿Ok? Vamos a colocarlo en un cuadradito para tenerlo presente. Y de que me piden hallar la ecuación de la circunferencia. Y yo para hallar la ecuación de la circunferencia, ¿qué necesito? Necesito calcular el radio. ¿Cómo calculamos el radio? En este caso sería la distancia entre la circunferencia y cualquiera de los dos puntos, ¿verdad? En este caso yo voy a tomar el punto Q. Entonces colocamos radio, va a ser igual a menos 9 medios menos 3 todo al cuadrado más 3 menos 8 todo al cuadrado, y no nos olvidemos que a esto le sacamos su raíz. Listo, comenzamos a resolver. Sería menos 9 medios más 3 al cuadrado más 3 menos 8 sería menos 5 al cuadrado. ¿Qué me quedaría aquí? Menos 9 medios más 3. 9 más, ¿cuál sería el otro? Más 6 sobre 2, ¿cuál sería menos 3? 3 medios, muy bien. Perdón. Menos 3 medios al cuadrado más 25. Y a todo esto le saco raíz. Entonces aquí sería menos 9 cuartos más 25, le saco raíz. Y mi radio sería 109 cuartos. Perdón, no te mal. Y la raíz que sería raíz de 109 sobre 2. Esto ya tengo mi radio. ¿Y ahora qué me falta? Plantear la ecuación de la circunferencia. Ya la conocemos, ¿verdad? Que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r. Resolviendo sería x menos 9 medios al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a la raíz de 109 al cuadrado, perdón, medios al cuadrado, y aquí sería x más 9 medios al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 109 sobre 4. Es otra forma de decir 27,25. Y esta sería mi respuesta. ¿Lo puedo expandir a ecuación general? Claro que lo puedo expandir a ecuación general. Y eso ya va a depender de mis alternativas. ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿Una? Sí. Pasamos al siguiente. Me dice, hay la longitud de la circunferencia cuya ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y es igual a 0. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Tengo que moldear la ecuación que me han dado para que se parezca a la ecuación de mi circunferencia. ¿Cuál sería la ecuación de circunferencia? Ya lo he mencionado antes, ya varias veces repitiéndolo. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a y al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo yo hago que este se asemeje a este? ¿Se acuerdan cuando a veces teníamos x al cuadrado más 4x menos 3? ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de hasta simple. Teníamos que completar cuadrado perfecto, ¿verdad? Y este, ¿qué era? Este era un 2 por 2x.
Si acá y X y este 2 viene la misma, entonces este 2, ¿qué sería? El valor que me falta. Porque A más B al cuadrado es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Me faltaría aquí un 4, porque sea un 2 al cuadrado. Y A menos 3, para que llegue a 4, ¿qué sería? Más 7. Y si yo sumo más 7, también tengo que dar menos 7 para que no haya un cambio. Bueno, ni un cambio en todo el ejercicio, porque a mí claramente me va a servir. ¿Sí? Entonces, eso mismo vamos a hacer en esta ecuación dada. Copiamos otra vez. ¿Qué veo que tienen en común? La Y. Entonces, mira, igualito que está aquí. Si yo estoy trabajando con 4, este sería un 2 por 2 por Y. Y por propiedad ya me está dando un 2. Y la Y también. Entonces, ¿qué me faltaría? Bueno, ¿qué me estaría diciendo que estamos multiplicando al otro con el 2? Entonces, el valor de mi B sería 2. Y el valor de mi A sería Y. Entonces, ¿qué me falta para completar? Un 2 al cuadrado. ¿Igual sería un 2 al cuadrado? Un 4. Entonces copiaré x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y más 4y menos 4 para que mi ecuación no cambie completamente. Y aquí ya puedo, con otro color, hacer binomio al cuadrado. Sería x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a c. Y esto tiene bastante similitud a la fórmula de la circunferencia, ¿verdad? Solo que terminaríamos colocándole aquí, bueno, el 0. Y el 4 pasa a este lado. Y ahora sí tengo mis valores, ¿verdad? H es 0, K es 2 y R es 2. ¿Y qué me está diciendo? La longitud. Entonces, la longitud será igual a 2pi por el radio. Por ende, la longitud sería 2 por pi por 2, que sería 4pi. Listo. ¿Ahí quedó alguna duda? Sí. Vamos a tener perfecto. Como dice, determina la longitud de la circunferencia y el área del círculo. Si la ecuación es, ya, creo que está más regalada, no puede estar. Así que esto te lo voy a dejar para que lo hagan ustedes solos, ¿ok? Solo voy a colocar la respuesta aquí, que sería la longitud es 6pi y el área es 9, ¿ok? Igual, si se les dificulta resolver o hay algún punto que no quedó muy claro, me escriben tranquilamente y yo les voy a ayudar o decir qué cosas mejorar. Bien, pasemos al ejercicio 5. Hay en la ecuación una circunferencia que pasa por el punto A y cuyo centro es la intersección de las rectas L1 y L2. Bien, el ejercicio te parece algo pesadito, ¿no? Bien, primero vamos a graficar para ya ubicarnos un poco. Yo tengo mi circunferencia. Me dice que pasa por el punto A. Y punto A está aquí, que es 5 y menos 3. Bien. Y aparte me dice que allá el centro es la intersección de las rectas L1 y L2. Entonces, por aquí estaría L1 y por aquí estaría L2. Y esto es el radio, claramente. Entonces, si yo recuerdo la clase pasada, te habíamos dicho que se hacía cuando nos pedían la intersección de dos rectas, que era que resolviéramos las ecuaciones juntas, ¿no? Bien.
Entonces vamos a copiar. Es igual a 0 y aquí sería 2x menos 5y, todo es igual a 0. Bien. Para resolver las ecuaciones, se suma, se resta hacia abajo o hacia arriba como mejor nos convenga. Pero en este caso, al ver que no podemos eliminar nada, lo vamos a multiplicar por el valor que está abajo. O sea, como un mínimo común. Si acá tengo 2, entonces a todo eso lo multiplico por 2. Y si arriba tenía 7, abajo lo multiplico todo por 7. Entonces, ¿qué me quedaría? 14x menos 18y más menos 20 es igual a 0. Y abajo me quedaría 14x menos 5, 35y más 14 es igual a 0. Listo. Y ahora puedo eliminar los 14, pero en esta ocasión lo voy a hacer hacia abajo y restar. 14 menos 14x, 0. 18 menos 35, sería 18 más 35, que sería 17y. Y aquí sería menos 20 menos 14, menos 34. Es igual a 0. Entonces sería 17y es igual a 34 y y es igual a 2. Ya tengo mi y. Entonces, para yo calcular x, simplemente reemplazo arriba, que sería 7x menos 9 por 2 es igual a 10. 7x menos 18 es igual a 10. 7x es igual a 28. Por ende, x es igual a 4. Listo, ya tengo mi x y mi y. ¿Y qué sería este x y este y? Sería el punto del centro. O sea, mi h y mi k. ¿Qué sería? 4 y 2. Y listo. Después, para calcular la ecuación de circunferencia que más me pide, el radio. ¿Y cómo calculaba yo el radio? Con la distancia entre los dos puntos. Entonces, yo digo, radio es igual a la distancia entre el punto del centro y el punto A. Entonces sería, radio es 5 menos 4 al cuadrado más menos 3 menos 2 al cuadrado. Y a todo esto le saco raíz. Resolviendo el radio me quedaría 1 al cuadrado más 5 al cuadrado y saco raíz. El radio es 1 más 25 y mi radio me daría raíz de 26. Listo. Ahora sí, con todos ya los valores obtenidos, puedo calcular mi ecuación de la circunferencia, que sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Resolviendo x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a la raíz de 25 al cuadrado. X menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 26. Y esta es mi respuesta. Y si ya me piden extender a la ecuación general, lo que yo tengo que hacer es resolver y demás. Expandir y ordenar, ¿verdad? En este caso, si yo lo quiero expandir, sería x al cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado menos 4y más 8 es igual a 26. Entonces acá sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x menos 4y menos 6. Y esta sería, perdón. Y esta sería la ecuación general. Y esta sería la ecuación ordinaria. ¿Ok? Bien.
Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios de parábola. ¿Ok? A ver, perdón, no que se me va. Bien, para los ejercicios de parábola, solo hay que tener en cuenta los valores que tiene y la ecuación ordenada, ordinaria. ¿Ok? Bien. Entonces nos está diciendo, halla la suma del valor de la directriz con la ordenada del foco del lugar geométrico cuya ecuación es 15x al cuadrado es igual a menos 48. Yo leo esto, me puedo preocupar o me puedo alarmar, ¿verdad? Bien, es acá, sinceramente solo nos piden la suma y la directriz con la suma del foco. ¿Ok? Entonces, directriz y foco, lo primero. Bien. Ahora, ¿cómo yo voy a resolver esto? Voy a resolver dándole forma a la ecuación de la parábola. El primer paso, dando forma a la ecuación de la parábola. Listo. Entonces, vuelvo a copiar. 15x al cuadrado es igual a menos 42y. Bien, vamos a despejar x, porque estamos al cuadrado, entonces lo vamos a despejar. Si hubiera sido 15x menos 42y, despejamos la y. ¿Ok? Entonces sería menos 42y sobre 15, tercia, es menos 14 quintos de y. Perdón. Y esta que se asemeja al x menos c, x menos h al cuadrado, es igual a 4p de y menos k. Bien, entonces sería x menos 0 al cuadrado es igual a 4p por y menos 0. En este caso sería menos 14 quintos. Comparamos y sería que h es 0, k es 0 y p es menos 7. Bueno, en este caso es menos 14 quintos. Entre 4 sería menos 14 sobre 20, que sería menos 7 décimos. Y ahora yo lo que voy a hacer es colocarlo en mi plano, o sea, gráfico. Primero el vértice, que es HK, o sea, 0.0. Es decir, mi vértice concordó con el centro de las coordenadas. ¿Ok? Listo. Después, ¿qué me dice? Ahora, la cosa es que yo no sé si va a ser así, así, hacia abajo, o hacia arriba. Pero me está diciendo que mi P es menos 7 sobre 10. Es decir, va recortando las opciones, hacia abajo o hacia la izquierda. Pero está comenzando con el X. ¿Y qué significaba que estaba comenzando con el X? Que las puntitas van a ir hacia el X. ¿Y cuál va hacia el X? Arriba y abajo, o sea, como una U o como una intersección. Bien. ¿Qué habíamos dicho que era? Hacia abajo, hacia la izquierda. Pero corroborando que es el X, entonces se descarta este y ya me quedaría el gráfico real. Que sería abriendo hacia abajo. Listo. Bien, ya tengo el vértice. ¿Qué me falta? La directriz y el foco. Entonces, perdón. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula, o sea, la ecuación de la directriz? Directriz OL. ¿Alguien se acuerda?
La forma de la directriz OL era un X o Y es igual a menos P, ¿verdad? Y en este caso, ¿con cuál estamos trabajando? Con X. Muy bien. Entonces, si mi P es menos 7 décimos, entonces sería X es igual a menos 7 décimos. Entonces, X sería igual a 17 décimos. Por ende, mi directriz estaría aquí. 7 décimos estaría. Listo. Después, ¿qué más me pedían? El foco. Si el vértice está aquí, el foco estaría por aquí. Y este es el parámetro. ¿Y el parámetro cuánto es? 7 décimos, ¿verdad? Porque la distancia no puede ser negativa. ¿Y que habíamos dicho que era la coordenada del foco? El parámetro con el cero. Y en este caso el cero, ¿cuál es? El eje del X. Entonces sería 0,1,7 décimos. Pero está hacia abajo. Entonces no puede ser solo 7, sino que tiene que ser negativo, porque el eje de las Y está en negativo. Bien, entonces, ¿qué me dice? La suma del valor de directriz con la ordenada del foco. Ya tengo mi directriz y mi ordenada del foco. Entonces coloco suma de la directriz más la ordenada del foco, ¿qué sería? 7 décimos más menos 7 décimos. Sería 0. Y esa sería mi respuesta. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿Puedes repetir algo? ¿Una parte que no quedó claro? Mm, Ah, ya. ¿Por qué la ordenada es menos 7 décimos? Ya. Si bien había dicho que el parámetro, la distancia es un valor o sea, positivo, porque es hace la redundancia, cuando yo me estoy refiriendo a coordenadas, iba a tener tanto positivo como negativo, y en este caso la Y está hacia abajo, si la Y está hacia abajo, pues tiende a ser valor negativo. Por eso coloqué menos 7 décimos. Si en cambio hubiera estado hacia arriba, sí sería 7 décimos solito. ¿Ok? ¿Ok? ¿No? Pasamos al problema número 7. Me dice, hay en la ecuación de la parábola cuya ecuación de la directriz, ya la mencionamos arriba, acuérdense, es Y es igual a 4. Su vértice es en el punto 0,0. Ok, si me dice que el vértice está en el punto 0,0, yo tranquilamente puedo usar ¿qué ecuación? La canónica, ¿verdad? Bien, pero a mí no me está diciendo ecuación canónica, es una ecuación de la parábola. Y si me dice ecuación de la parábola, entonces puede ser tanto la ordinaria como la general. ¿Ok? Si ya no especificar, ahí sí recién puedo usar. Entonces me está diciendo la ecuación de la directriz es Y es igual a 4. Directriz es Y es igual a 4. Por ende, yo voy a dibujar. Y me dice que el vértice es aquí, 0,5. Y la directriz es Y es igual. ¿Qué quiere decir con que Y sea igual a 4? Donde voy a dibujar mi directriz. Acá, ¿verdad? Entonces pongo Y. Directriz es 4. Bien. Entonces, si ya tengo mi directriz en esa dirección, ¿qué voy a hacer yo? ¿Hacia dónde voy a colocar mi parábola? Hacia el lado opuesto, sino porque era paralela.
Entonces, aquí la estaría dibujando. Vamos a subir un poco más para que choque. Y listo. Bien. Entonces ya tengo mi parábola. Mi foco estaría aquí, es el vértice. Y la distancia entre la directriz y el vértice es la misma que entre el foco y el. Y en este caso, ¿cuánto sería? Que habíamos dicho de la directriz, que y es igual a menos b. Entonces, ¿cuánto vale? Menos 4. Y no sería menos 4 en valor. Listo. Entonces el foco que sería 0,4. Bien. Entonces, la ecuación de la parábola, ¿yo con cuál estoy trabajando? Con la x. Entonces, la x va a ir primero. ¿Y x con cuál va? Con el h al cuadrado es igual a 4p. ¿Pero qué era mi p? Negativa, ¿no? Entonces sería menos 4p por y menos k. Resolviendo que sería x menos h, que es 0, al cuadrado es igual a menos 4 por y menos 0 sería igual a x menos 0 al cuadrado es igual a menos 16y. Y acá sería x al cuadrado 5. ¿Ok? Perdón si hago bastante pausa al hablar. La verdad que mi rápido no está para más. Ok, entonces vamos al problema número 8. Ahí en la ecuación de la parábola cuya directriz es la ecuación x igual a menos 2. Tengo un poco subir como el punto 2, un poco más. Nuevamente x es igual a menos 2 y es la directriz. Entonces, ¿cómo graficaría yo? La directriz va con x, entonces sería aquí, ¿verdad? Porque me está diciendo que es menos 2. Y si la directriz está aquí, entonces, ¿dónde iría mi parábola? Aquí. Me está diciendo que el foco es 2,0. Entonces, del foco al vértice hay 2. Vamos a colocar esa diferencia. Parámetro va a ser 2. Y del vértice a la directriz, el parámetro también va a ser 1. ¿Ok? ¿Y cuánto valdría mi vértice? 0,0. ¿Por qué? Porque si hay 2 y le resto 2, ¿cuánto es? 0. Vamos a trasladar la línea más atrás para el choque y se vea lo mismo. Bien, entonces, mi parámetro vale 2. Ya tengo la directriz, ya tengo el foco, ya tengo mi K, ya tengo mi H. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Reemplazar acá, ¿verdad? Que es igual a menos P. Entonces, P es 2, por ende P es mayor a 0. Listo. Entonces, ¿cómo terminaría? Y menos K al cuadrado es igual a 4P por X menos H. Y, perdón, me olvidé aclarar. ¿Y por qué estamos tomando Y? Porque la puntita de mi parábola hacia qué lado va, hacia el eje Y. Muy bien. Y estamos tomando 4P porque mi P está siendo positiva. Simplemente reemplazamos
4 por 2 por x menos 0 sería y al cuadrado es igual a 8x. Y esta sería mi respuesta. Se ve más, se ve más sencillo de lo que termina explicando, ¿verdad? Bien, ahora el problema 9. Hay una ecuación de parábola cuyo foco está en 3,2, su vértice está en 5,2. Ya, esto se lo voy a dejar para repasar y además también para yo poder descansar mi voz, porque obviamente es sin voz. Y eso sería todo para la sesión 6, ¿ok? Muchas gracias. Ya esta es la última sesión antes del parcial. Igual la otra semana les estaré mandando el link para lo que es el repaso, ¿ok? Pueden mandarme los ejercicios que ustedes quieren que yo resuelva. Y aparte también ya lo voy a colocar vamos a observar unos ejercicios de banquito, ¿ok? Ese repaso va a estar de las 6 semanas completas. Y también ya les subí en el Drive los banquitos que he podido recolectar para que así vayan practicando, ¿ok? No, no teman por el parcial, de verdad perdón, pero es más de lo que parece. Sí, solo tengan la teoría que repasar clara y sinceramente no estoy un día antes del examen porque se van a expresar más y tal vez ven que no les sale o algo así. Un día antes tómense un respiro y duerman bien, que eso sí es muy necesario, ¿ok? Eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.